En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En este Domingo de Ramos meditamos el Evangelio de la Pasión del Señor según el Evangelio de San Lucas, y antes de la procesión meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 19, versículos del 28 al 40. En aquel tiempo Jesús, acompañado de sus discípulos, iba camino de Jerusalén, y al acercarse a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos diciéndoles: vayan al caserío que está frente a ustedes. Al entrar encontrarán atado un burrito que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y encontraron todo como el Señor les había dicho. Mientras desataban el burro, los dueños les preguntaron: ¿por qué lo desamarran? Ellos contestaron: el Señor lo necesita. Se llevaron pues el burro, le echaron encima los mantos e hicieron que Jesús montara en él. Conforme iba avanzando, la gente tapizaba el camino con sus mantos, y cuando ya estaba cerca la bajada del monte de los Olivos, la multitud de discípulos entusiasmados se pusieron a alabar a Dios a gritos por todos los prodigios que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que iban entre la gente le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él les replicó: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Qué domingo tan bello, tan importante, en el que vamos a meditar, en el que hemos meditado la pasión del Señor, en el que volvemos a encontrarnos con la pregunta de por qué Dios tendría que sufrir, por qué Jesús tendría que morir de una forma tan cruel. En la realidad que el mundo enfrenta, que el país enfrenta en este momento de guerra, de violencia, de corrupción, de abuso de poder de los grandes, de ver que algunos están haciendo inmensamente ricos a costa de gente que está empobrecida, en, a punto de morir. Nos encontramos con que esa realidad de violencia, esa realidad de abuso del hombre que se ha convertido en el lobo del hombre, esa realidad que es ocasionada por el pecado, Jesús la asume. Y Jesús, que es sometido a los poderes del mal, por eso él lo dice, ¿verdad? Han venido, pero esta es su hora, la hora de las tinieblas. Jesús es entregado a ellos, y una vez entregado a ellos, Jesús sufre terriblemente, pero en el momento de la mayor derrota, de la aparente mayor derrota o de la aparente mayor victoria de Satanás, es cuando Dios, por su gracia, mm, lo ha derrotado, porque ha tomado las peores consecuencias del pecado y las ha asumido en su propio cuerpo. Y ese Jesús que es traicionado por uno de sus amigos, que es entregado con un beso, que es juzgado por los líderes religiosos de su tiempo, por el poder judío, por el poder romano, que es escarnecido, que es crucificado en medio de ladrones. Hoy Jesús nos sale al encuentro a nosotros que también estamos padeciendo la cruz, y nos pide que nos pongamos en el lugar no del mal ladrón que reniega de su cruz y reniega de la cruz de Cristo, sino en el lugar del buen ladrón, que desde la aceptación de sus propios crímenes, desde la aceptación de su propia cruz, logra establecer contacto con Jesús, logra reconocer a Jesús como Rey, y entonces muere con una promesa hermosa, una promesa que es hecha para ti y es hecha para mí. Hoy estarás conmigo en el paraíso.
ese hoy en el que la humanidad vive, el hoy del dolor y de la cruz, pero también el hoy del creyente que sabe que está caminando hacia el paraíso. Este cuadro que está aquí a mis espaldas, pintado por el padre Paulo Medina, me gusta porque es precisamente la cruz la que nos abre esa puerta al paraíso. Es precisamente a través de la cruz que vamos a contemplar el paraíso, no solamente el paraíso de la vida eterna, sino también el paraíso que se encierra en el corazón del hermano. Es a través de la cruz que nosotros nos hacemos sensibles y misericordiosos con el hermano que sufre, que podemos ser solidarios, verdaderamente solidarios con el hermano que más nos necesita. La cruz nos pone en el lugar del que sirve. Jesús es entonces un sirviente, uno que da la vida, que se entrega, y a eso estamos llamados todos los bautizados. Si no estamos dando la vida, entonces no estamos siendo tan plenamente cristianos. Y entonces hoy Jesús nos invita a derrotar a Satanás a través del asumir nuestra propia cruz, de asumirlo a Él como nuestro Rey y nuestro Señor. En el Evangelio de antes de la procesión, vemos a ese Jesús que se comporta como rey, como un rey que entra triunfal en la ciudad de Jerusalén, que entra montado, apacible, montado en un burrito y viene hacia la ciudad de Jerusalén a salvar a su pueblo. Jesús que manda a los apóstoles a recoger ese burrito y que exige para él el, el respeto que se merece un rey. Él exige que le presten ese burro porque lo necesita y porque un rey tiene derecho a tomar de los súbditos medios de transporte. Entonces Jesús toma ese burrito y entra con siendo un rey totalmente distinto a todos los otros reyes. No es un rey que llega en un enorme caballo rodeado de un ejército. No, es un rey que está dispuesto a darlo todo por sus súbditos. Es un rey que asume su lugar de rey, que reconocerá que es rey, pero que se comporta de una forma muy distinta. No se siente mm, que lo deben servir, sino él se pone en el lugar del que sirve. Que el Señor nos permita en este Domingo de Ramos, al alzar nuestras palmas, mm, con ese pequeño signo, reconocer que Jesús también es nuestro Rey, es nuestro Señor. Que nuestro Señor nos permita en esta Semana Santa santificarnos también, acercarnos más al misterio de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Que el Señor nos permita en estos días santos del trido poder asumir nuestro cristianismo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre.